La investigación que hice en mi tesis doctoral vive un poco en la interfase entre física teórica, geometría y álgebra. La idea es que cuando tú quieres entender un cierto fenómeno físico muy complicado, lo normal no es que las ecuaciones que describen ese fenómeno tengan una única solución, sino que normalmente tienen un conjunto de soluciones que además se disponen formando una geometría compleja. Cuanto más difícil es el fenómeno que quieres entender, más complicada será la geometría que las soluciones a las ecuaciones tienen. Pues mi investigación en la tesis doctoral consistía en entender la geometría de estos espacios que se llaman espacios de móduli. Y para ello lo que hice fue importar una herramienta de física teórica que se llama teoría topológica de campos cuánticos para, en lugar de entender estos espacios como un todo, entender cómo estos espacios van variando, van evolucionando a medida que el espacio donde están definidas las ecuaciones también se va volviendo más y más complicado. Entonces, utilizando estas técnicas, fui capaz de calcular una serie de invariantes álgebro-geométricos, números y polinomios que caracterizan la geometría, la topología, la estructura de estas soluciones. Pero en los últimos años también me he puesto a trabajar en cuestiones de Machine Learning. La idea del Machine Learning es, hay un cierto fenómeno de la vida real que queremos entender y lo único que tenemos de él son montones de datos, una enorme cantidad de datos más o menos estructurados que te dicen ciertas peculiaridades del fenómeno. Y lo que intentas hacer es que un ordenador analice esa enorme cantidad de datos y extraiga patrones, con el objetivo de explotarlos para hacer una predicción o recomendar a alguien algo que crees que le va a ser útil. Por ejemplo, yo he trabajado en sistemas de recomendación, que la idea es recomendar algún artículo a usuarios de Netflix, usuarios de Amazon, y también he trabajado en problemas de predicción de reincidencia en violencia de género. Cuando una mujer va a denunciar una agresión machista, se analizan las características que ha tenido el hecho y se ve cuál es la posibilidad de reincidir en la agresión. Y si la probabilidad es muy alta, se da un refuerzo especial o se propone dar un refuerzo policial especial para evitar que se produzca esta nueva agresión. Y también últimamente me he metido en cuestiones de analizar la calidad de estudios cualitativos. Por ejemplo, en ingeniería del software, tú quieres ver cómo se ha implantado un cierto protocolo en una empresa, una cierta estrategia, y lo que haces es hacer entrevistas, y de esas entrevistas desestructuradas, pues intentas extraer conclusiones precisas, y para eso requieres un análisis estadístico, y eso es lo que también he estado haciendo, dar las herramientas estadísticas y proponer herramientas estadísticas para dar solidez a estos estudios cualitativos. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que la ciencia básica no debe realizarse con vistas a una aplicación directa. La ciencia básica debe realizarse única y exclusivamente por el placer de descubrir nuevo conocimiento y de ampliar el conocimiento que la humanidad tiene de los fenómenos que le rodean. Normalmente, este deseo de conocer más acaba transformándose en algo que tiene una aplicación para la sociedad. Pero mi investigación en geometría algebraica, que es la que se desarrolló en mi tesis y también durante mi postdoc, en principio no tiene esta intención de una aplicación tan directa. Sin embargo, la historia ha demostrado que todo lo que se hace en ciencia básica al final tardará siglos, pero se aplica. Por ejemplo, un concepto central en mi tesis doctoral es la teoría de categorías, y resulta que la teoría de categorías a mediados del siglo XX se dieron cuenta los científicos de la computación que era fundamental para decir qué es computar, cómo funciona un ordenador y cuál es lo que hace que el ordenador entienda qué se puede resolver y qué no se puede resolver. Es un concepto absolutamente teórico como es la teoría de categorías que surge en la geometría algebraica, topología algebraica, resulta que tiene una transferencia muy directa a algo que nos afecta a todos día a día. Matemáticas es probablemente la ciencia que más investigación básica hace, pero es que es fundamental. Al final proporciona los conocimientos, las herramientas, las técnicas que cuando vas a atacar un problema aplicado te
te permite atacarlo desde diversos puntos de vista. Sin esta investigación básica, cuando quieres entender un problema aplicado, estaríamos ciegos. Siempre he querido ser científico desde pequeño, pero he pasado por diversas fases. Cuando era muy pequeño, yo quería ser científico de los de microscopio y bata. Luego fui pasando, pues ahora quiero ser químico, pues ahora quiero ser físico. Y cuando fui a entrar en la carrera, yo saqué una nota en la selectividad bastante alta, y entonces mi familia, con criterio, me dijo: hombre, ¿cómo te vas a meter a hacer física, que tiene un 5 de nota de corte, y vas a tirar la nota que has sacado en selectividad? Y por ese motivo entré en matemáticas e informática. Pero de hecho, yo solicité matemáticas e informática la primera opción, después física y después matemáticas. Pero cuando entré en la universidad, el primer mes que fui a clase de matemáticas fue una auténtica revolución cognitiva para mí. De repente entendí que eso que me estaban explicando era totalmente distinto a lo que me habían explicado de las matemáticas del bachillerato. Que no se trataba de hacer un cálculo y sacar un número, sino se trataba de comprender la estructura que subyace detrás de las matemáticas, comprender cómo se relacionan los conceptos, y quizá eso requiera un cálculo, pero ese cálculo está totalmente orientado por un conocimiento mucho más profundo que hay detrás. Y eso es algo que me parece que en muchas ocasiones no queda totalmente claro cuando se explica a los niños, que las matemáticas no es la cuenta, sino comprender la estructura que hay detrás. Y desde ese momento me quedé enamorado de las matemáticas y decidí que era lo que quería hacer el resto de mi vida. El motivo por el que llegué al Machine Learning es: yo estudié el doble grado, además las asignaturas que cursé fueron las de la rama de computación y más tratamiento de datos, y cuando yo acabé el doctorado aquí en la Universidad Complutense, me fui con un contrato de ayudante a la Universidad Politécnica de Madrid. Y estuve allí prácticamente 3 años en el departamento de sistemas informáticos. Entonces allí la investigación principal que se hace es precisamente en Machine Learning. Y lo que nos dimos cuenta, hablando con mis compañeros, fue que las técnicas, las cosas que yo había aprendido en geometría algebraica, en topología algebraica, ahora de repente en Machine Learning se podían aplicar. Y podían dar lugar a nuevos métodos que nadie se había parado a pensarlos, porque no había venido de un mundo tan teórico y había pasado al mundo aplicado. Y eso es lo que un poco me he dedicado en estos 3 últimos años, a coger técnicas geométricas y transferirlas al mundo del Machine Learning. Mi tránsito al Machine Learning fue casi por ósmosis del lugar en el que me encontraba. En España el potencial de los jóvenes en matemáticas es brutal. Actualmente tenemos una generación de jóvenes increíble, con una cantidad de conocimiento y una formación sin igual. Entonces, España actualmente tiene todas las potencialidades para convertirse en una potencia en matemáticas. Hay varios problemas sistémicos que producen que las matemáticas no se estén proyectando internacionalmente, al menos no en todos los ámbitos, como deberían. Y hay 2 problemas principales: uno es específico de España y uno es más sistémico de la academia. El específico de España es la falta de visión a largo plazo en las políticas científicas. Se realiza una inversión cortoplacista, no ha ocurrido una inserción de los científicos de forma constante, y eso ha producido que haya diversos huecos generacionales en la carrera científica. Pues, por ejemplo, en esta facultad apenas hay matemáticos entre los 35 y los 45 años. Se produjo un periodo en el que se producían pocas contrataciones, y eso produce que los jóvenes que estamos entrando en esta facultad no tengamos el escalafón inmediatamente superior, esté prácticamente vacío, precisamente porque no hubo esta contratación. Eso es un problema, porque debe haber gente, es necesario muchísimos jóvenes, que son los que deben llevar la punta de lanza en la investigación, pero también es necesario gente senior que sea capaz de guiar los proyectos, y gente muy senior que tenga una visión muy completa de: llevo 30 años dedicándome a las matemáticas y sé por dónde van los desarrollos. Y el otro
problema que es totalmente sistémico a la investigación científica es la falta de inclusión de las mujeres en la ciencia. El otro día escuchaba a una compañera de aquí decir una frase que a mí me parece clarividente, que es: las mujeres ya tienen que luchar por conseguir sus derechos. No se trata de que ellas tengan que luchar por entrar en la ciencia, se trata de que la ciencia necesita a las mujeres. Si estamos negando o estamos impidiendo el acceso del 50% de la población a la ciencia, estamos impidiendo el acceso del 50% del conocimiento y estamos impidiendo que el 50% de los desarrollos científicos que podrían producirse en este país y en cualquier otro país no estén dando lugar. Hay un dato que a mí me parece muy relevante y además ejemplifica los dos problemas que te comentaba. Es las becas en España, el programa de becas para realizar el doctorado más importante de España se llama el programa FPU. Este programa pues, da unas becas de 3-4 años para realizar un doctorado y en su última convocatoria la nota de corte de la primera fase en matemáticas es un poquito más de un 9. Es decir, solo han pasado la primera fase personas que han sacado durante el grado más de un 9. Personas, por definición, sobresalientes. 48 personas han pasado el corte. De estas 48 personas, solo 16 podrán conseguir la beca. Es decir, 32 personas excelentes, sobresalientes, no podrán tener financiada su doctorado y, por tanto, los conocimientos que podrían aportar a la sociedad y la inversión que hemos hecho en sus estudios se perderá. Pero aún más grave, de estas 48 personas que han pasado, 3 son mujeres. Lo cual quiere decir que estamos perdiendo una cantidad de potencial de mujeres que podrían entrar al doctorado y aportar nuevas ideas terrible. Y eso es lo que creo que es necesario abordar cuanto antes. Para mí, en el terreno personal y profesional, este premio ha significado un enorme avance. Al final, cuando uno realiza una investigación, sabe que a sus colegas, a sus compañeros de profesión le puede gustar más o menos, pero que alguien externo te reconozca que haces una investigación de calidad te supone una recarga de energía y una recarga para emprender nuevos proyectos más desafiantes excelente. Entonces, en ese sentido, para mí este premio supone una confirmación y una nueva recarga que me permita abordar nuevos problemas en mi nueva etapa profesional, porque yo estoy en esta facultad desde hace escasamente 3 días. Pero sin embargo, aún más importante que los nombres en sí que reciben estos premios, que las personas premiadas, lo que me parece muy importante de estos premios es su existencia, porque gracias a estos premios, periódicamente las matemáticas salen al conocimiento público, se da a conocer que hay jóvenes con gran capacidad que pueden realizar investigaciones punteras en matemáticas y un poquito permea toda esta investigación que intentamos hacer día a día en la sociedad. Por eso, más allá de los nombres que reciban el premio, lo que me parece crucial es que las matemáticas tengan una interacción fundamental con la sociedad.